Bueno. Bueno, una vez más, les doy la bienvenida a todos y a todas a este espacio de intercambio y un agradecimiento muy especial a la Asociación de Ingenieros Químicos del Uruguay por brindarnos esta oportunidad. Para quienes no la conocen, la expositora de hoy es Ventura Croce. Ella es ingeniera química, con 30 años de trayectoria en la industria del petróleo. Ha sido docente en cursos de maestría en Facultad de Ingeniería en UDELAR y en la Universidad Católica del Uruguay, así como también ha sido conferencista en diferentes congresos, tanto nacionales como internacionales. Bueno, para los que no me conocen, soy Karina Robeta, ingeniera química también, y me he especializado en el entrenamiento de colegas y no colegas en habilidades de liderazgo. Vengo aportando valor a colegas por medio de los talleres que brindamos en la AIQ y también a las organizaciones trabajando en formatos in company, en diferentes habilidades de liderazgo, toma de decisiones, formación de equipos de trabajo de alto rendimiento. Bueno, habilidades que son tan necesarias en nuestra formación y que si bien tenemos una formación técnica excelente, no nos han formado curricularmente en este tipo de habilidades. Bueno, pueden preguntarse, ¿qué pretendemos hacer Ventura y yo? Resulta que alguien creyó que siendo colegas tenemos perfiles complementarios. Y nosotras también lo creemos. Así que nuestra intención para hoy es doble. Es abordar y entender qué está ocurriendo y hacia dónde vamos con todo este tema tan apasionante de la energía, y además que se la pasen muy bien. ¿Sí? Le queremos compartir qué formato hemos preparado para hoy con Ventura. Ella y yo iremos conversando, también realizaremos algunas votaciones porque nos importa mucho la opinión de todos ustedes, y al terminar este conversatorio tendremos un espacio para que Ventura pueda responder a sus preguntas. Esas preguntas las van a poder escribir en el chat y eso sí, las vamos a poder leer y responder sobre el final de la ponencia. ¿Sí? Bueno, Ventura. Leyendo titulares que han salido en prensa sobre el precio del petróleo en el mundo, ¿no? A partir de todo esto de la invasión de Rusia a Ucrania, que ha implicado problemas de suministro, subas de precios, inflación, incluso protestas sociales. ¿Qué es lo que ha pasado a nivel global como para que hoy estemos viviendo esta situación? ¿Tú nos podrías poner en marco? Sí, cómo no. Bueno, primero que nada, bienvenidos a todos, a todas, y bueno, muchas gracias Karina por la presentación. Y bueno, esperemos que sea un espacio productivo para todos los que se conectaron. En primer lugar, tenemos que decir que la situación actual que está sucediendo en el petróleo y energías en general, no empezó a fines de febrero de este año, cuando hubo una suba de precios, ¿no? Sino que tenemos que verla en la perspectiva de los últimos años, donde se fueron tomando decisiones que impactan en el día de hoy, ¿no? En la industria del petróleo, tanto del upstream, que es la exploración y producción, como el la refinación y la distribución, tienen ciclos largos de inversión y repago. O sea que la infraestructura que existe hoy fue decidida como mínimo hace 5 o más años, ¿no? Por lo tanto, hay rigideces que no permiten reaccionar rápidamente a los cambios bruscos que, como veremos, están aconteciendo. Entonces, si por un momento volvemos al 2010, previo a todo esto de la pandemia, y bueno, ahora la guerra,
vemos que en Estados Unidos se comienza a gestar lo que se llama la revolución del shale, que va a permitir que Estados Unidos incremente su producción de petróleo y gas y gire 180 grados respecto a la tendencia decreciente que venía teniendo desde los años 80, como se ve en la línea roja. Esta producción rápidamente crece y se empieza a exportar a precios competitivos que empiezan a afectar el balance mundial de petróleo, desplazando a los demás productores, en particular a los de Medio Oriente. Por otra parte, sobre el fin de la década del 2010, empieza a tener protagonismo el tema de la transición energética, que se proyectaba en outlooks o perspectivas de empresas multinacionales e instituciones internacionales relacionadas con la energía. Acá mostramos una que es la de BP en el 2018. Como vemos, para el 2040, incluso se hablaba que antes, la demanda mundial del petróleo iba a llegar a un máximo y se iba a estancar o, según la perspectiva, iba a disminuir. Y este fenómeno se llamó el pico de la demanda, por contraposición a otro que había habido antes, que era el pico de la oferta, se llamaba el pico del petróleo. Pero ahora se estaba hablando del pico de la demanda. Las empresas internacionales estaban previendo un bajo precio para el petróleo a largo plazo. Incluso llegaron a desechar áreas que habían explorado y se concentraron en invertir solamente en proyectos de muy bajo costo y rápido retorno, como por ejemplo la producción de petróleo en Brasil, en Guyana y, bueno, por supuesto en Estados Unidos. Otros lugares que eran complejos desde el punto de vista tecnológico, de seguridad legal o física, como Nigeria y Angola, e incluso otros países africanos, dejaron de recibir las inversiones de las multinacionales. Y también tenemos que recordar el compromiso creciente con la reducción de emisiones de CO2 para luchar contra el cambio climático, que junto con la baja de los costos de las tecnologías limpias y las baterías, llevaron a que hubiese una disminución de inversiones, tanto en upstream como en downstream, o sea, en refinación, en producción de petróleo, en todo esto. Y de alguna forma esto jugó, o digamos, dejó fijo la posibilidad de ampliar mucho la oferta. Si no hay inversión con un ciclo largo, no hay mucha capacidad de mover la producción o la refinación. Entonces, tenemos que la revolución del shale empieza a incrementar la oferta, más de lo que aumenta la demanda, y la perspectiva de largo plazo dijimos que era un decrecimiento de la demanda mundial de petróleo. Entonces, en 2014 se desata, digamos, la guerra de los productores, que se llamó, que resultó en bajas sucesivas del precio del crudo. En esta guerra, incluso en un momento dado la OPEP se coordina con Rusia para tratar de contener la bajada, pero vemos que a principios del 2019 nuevamente el precio cede y sigue, digamos, en su ruta de bajada, ¿no? En esta otra diapositiva vemos que al mismo tiempo de lo que estaba pasando con el precio del crudo, también vemos los márgenes de refinación. Los márgenes de refinación son la rentabilidad que tienen las refinerías por convertir el crudo en derivados. Nosotros no usamos en nuestra vida usual crudo, usamos gasoil, usamos gasolinas, y bueno, es necesaria la transformación en una refinería y esto tiene su remuneración. En primer lugar, vemos que en Estados Unidos los márgenes de refinación son mayores que en el resto del mundo, debido precisamente al fenómeno del shale, ¿no? Que para ellos es un crudo nacional. Pero en otras regiones, que aquí está Europa y Singapur como representante de Asia, el margen es limitado
y esto va paulatinamente forzando el cierre de refinerías menos competitivas en estos mercados, sobre todo en Estados Unidos y en Europa. Esta rentabilidad entonces estaba siendo comprometida y estaba poniendo presión sobre las refinerías existentes. Y acá tenemos una gráfica desde el 2010, cómo va evolucionando la capacidad instalada de refinación. Y comienza un ciclo entonces de menor utilización y cierre de refinerías, básicamente en los países desarrollados, y apertura de refinerías en Medio Oriente, en Lejano Oriente e incluso en África, refinerías grandes y complejas, que son mercados donde todavía se prevé que se incremente la demanda. Noten que en el 2021 la capacidad instalada de refinación en Estados Unidos es la misma que había en el 2014 en ese país. Y en Europa es la que había en 1970. O sea que hay una limitación en la capacidad de procesar crudo en estas dos regiones. Bueno, bien, en el 2020, ya conocemos la historia, aparece la pandemia del COVID y se produce un shock de demanda por la baja drástica de la movilidad en primera instancia, ¿no? Pero también sabemos que el COVID, la pandemia del COVID afectó la demanda de la industria y tal vez sin tanto titular, las cadenas productivas de todos los productos, no solo de la energía, empiezan a resentirse, tal vez no colapsan, pero tienen problemas con los recursos humanos, los despidos o las jubilaciones, y también con conseguir las materias primas y con mantener, por ejemplo, sus activos. Para la industria de la energía en particular, fue como que la anunciada transición energética que se prevía para dentro de 20 o 30 años, se había venido de un mes para el otro. El efecto de la pandemia en el sector transporte, ¿no?, fue extremo, ¿no? En particular en el sector de la aviación, del transporte marítimo y del transporte de heavy duty, que es el transporte carretero de camiones. El descenso de la demanda fue tan fuerte que las refinerías bajaron drásticamente su producción y muchas que ya venían con sus márgenes, sus rentabilidades comprometidas, cerraron, directamente se prepararon para cerrar. En la medida que, bueno, se va produciendo la vacunación, se retorna la movilidad, el transporte personal y de carga, las cadenas productivas empiezan a reabrir, pero tienen una reapertura lenta. La pandemia hace que la gente empiece a preferir el transporte individual frente al transporte masivo, que esto incluye a buses y aviones. Por lo tanto, aumenta, digamos, desproporcionadamente la demanda de gasolina en precisamente también los países desarrollados frente a los demás combustibles. Entonces, este arranque en frío, llamémosle, hace que los precios del petróleo vayan subiendo. Los productores que habían sufrido a principios, en abril del 2020, una caída muy fuerte del precio, también son muy conservadores a la hora de volver a volcar el producto al mercado, ¿no? Y entonces se va dando que los productores abren lentamente y a su vez todo el inventario que se había acumulado de productos de crudo y de productos refinados, estos inventarios estaban tanto en tierra como en buques almacenados en el mar, de a poco se va vaciando y de alguna forma, a pesar de todos los problemas, se va suministrando la creciente demanda, ¿no? Ventura, discúlpame, entonces, ¿podríamos decir que la industria del petróleo
de alguna manera había comprado la transición energética antes de lo que era razonable o de lo que terminó sucediendo? Y de alguna forma sí, visto lo que sucede hoy, es que como expliqué, el ciclo de inversión y de desinversión para el sector es largo y los capitales, o sea, son 10 años, 20 años, y los capitales requeridos son muy elevados. Y también sigue existiendo presión por parte de los consumidores y de los inversores de las grandes empresas para que se adopten medidas por parte de gobiernos y las empresas, por ejemplo, como sucedió en el COP en París en 2015 o en Glasgow en el 2021, donde los organismos y las empresas comprometieron incluso objetivos más desafiantes que lo que comprometían los gobiernos. Buenísimo, Ventura. Y hoy en día, ¿qué es lo que pasa? Eh, bueno, como comenté, la guerra de productores, ¿no?, que había pasado alrededor del 2014, es una distorsión de la oferta por un exceso de oferta, ¿no? Los consumidores en general salimos ganando de esa situación. Y la crisis de la pandemia del COVID fue un shock de demanda en el cual de repente la demanda desaparece y como resultado otra vez hay un exceso de oferta y nuevamente los consumidores nos vimos beneficiados. Pero de lo que se trata ahora es una situación de un shock o reducción de oferta. Y en esto podemos remontarnos a las dos crisis del petróleo de los años 70 y 80. Por ahí algunos de los que se conectaron, nos están escuchando, eran niños o no habían nacido y capaz que estas crisis no les dicen nada. Pero los que las vivimos recordamos que por primera vez el petróleo fue usado como un arma para obtener objetivos geopolíticos. Por parte de los países árabes, que son los principales integrantes de la OPEP, que redujeron voluntariamente el suministro de petróleo a los países desarrollados, y esto creó un caos con desabastecimiento, incremento de los precios de los combustibles y en general una crisis económica, que no voy a entrar en detalles, digamos, pero fue allí que nació, digamos, el compromiso más serio con las energías alternativas al petróleo, tanto la energía nuclear como la renovable, que tuvieron origen en esas crisis que dejaron expuesta la enorme dependencia económica y social que tenían esas sociedades desarrolladas al petróleo, ¿no? Ventura, ¿y se logró reducir esta independencia? Porque daría la impresión que no fue así. Bueno, las economías desarrolladas, que generalmente son importadoras, han hecho grandes esfuerzos para disminuir la dependencia. Al final no lo lograron, ¿no? Pero lo que sí se logró fue que al subir el precio internacional, apareció una cantidad importante de nuevos productores que disminuyó el poder negociador de la OPEP, cuyo poder en realidad había llegado a un mínimo a comienzos de la pandemia. Europa redujo su dependencia, acá vemos en el gráfico, redujo su dependencia del petróleo respecto a los años 70 y 80, pero incrementó la dependencia en el gas natural, que es parte muy importante de su matriz energética. Europa concentró en Rusia y las ex repúblicas soviéticas un elevado porcentaje de su suministro de petróleo, de gas por gasoducto, incluso de carbón, tentado por los precios convenientes y la abundancia de recursos. A fines del 2021, el 34% del petróleo importado en Europa provenía de Rusia, y el 39% de los derivados, o sea, los derivados del petróleo terminados,
en particular en gasoil, ¿no? El gas natural en Rusia provee a través de distintos países, porque no todo el gas ruso llega directamente vía Rusia, sino alguno llega también a través de Ucrania, provee el 32% de la demanda. Por lo tanto, digamos que Europa volvió a ponerse en una situación de vulnerabilidad, por decirlo así, si bien la dependencia entre Europa y Rusia es mutua, ¿no? Sobre todo en gas natural. Tengamos en cuenta que en el mercado internacional lo que pauta más el precio del petróleo es el crudo exportado, no tanto el producido, porque es el que permite el comercio de energía entre zonas. Si vemos la diapositiva, acá vemos que hay de todo el petróleo producido en el mundo, aproximadamente la mitad es comerciado, es exportado, ¿no? Y vemos que en las listas de los 10 principales productores y 10 principales exportadores de petróleo se encuentra muy arriba Rusia con un porcentaje muy importante. O sea, del petróleo exportado, Rusia representa el 13%. Y vemos que en cuanto a gas natural, también hay una situación similar, incluso más pronunciada con respecto a la participación de Rusia en el volumen total exportado de gas natural en el mundo, ¿no? Entonces, las sanciones aplicadas por los países de la OTAN a Rusia en lo energético, bueno, intentan disminuir su capacidad económica de continuar la guerra. Las sanciones incluyen no adquisición de crudo y derivados, aunque también hay otras que obstaculizan el comercio con terceros países mediante limitaciones a todo lo que es los seguros de los buques petroleros y, por supuesto, la transferencia de moneda, ¿no? Inicialmente se preveía un impacto muy fuerte de las sanciones, se llegó a estimar en 3 millones de barriles por día, en los aproximadamente 10 millones de barriles por día de producción total rusa. Esto a su vez iba a impactar en la capacidad de refinar en Rusia, ya que el petróleo exportado en parte sale como productos refinados, es decir, como que Rusia exporta capacidad de refinación, por decirlo así, ¿no? Por su parte, Rusia desde ya hace años estaba direccionando su petróleo no solo a Europa, sino también al mercado más premium de hidrocarburos que hay en el mundo, que es el Lejano Oriente, interconectándose con China con oleoductos e incluso intentando abrir una ruta comercial por el Ártico, que es la ruta que le permite una salida oceánica directa sin pasar por zonas o estrechos controlados por terceros países, como por ejemplo la salida del Mar Negro, que en definitiva a través del estrecho de Bósforo es controlada por Turquía, ¿no? Hacia el mar Mediterráneo. La información de mercado actualmente dice que Rusia ha tenido éxito en mantener un flujo de exportación redireccionando desde Europa al Lejano Oriente, a China y a India, que compran ese petróleo a precios muy descontados. O sea que se ha visto mermado en aproximadamente, estimado, ¿no?, 1 millón de barriles por día en los 10 millones aproximadamente, que comparado con los iniciales 3 es mucho más leve, ¿no? Asimismo, tanto Estados Unidos como Europa, para mitigar la subida de precios que se dio inicialmente, han liberado crudo de sus reservas estratégicas, 60 o más millones de barriles que han sido puestos a disposición del mercado, ¿verdad? Inicialmente, ¿no? En vista de esta pérdida que iba a haber en el mercado de petróleo, que provocó una gran subida de precios,
los países de la OTAN salieron a buscar incrementar la producción de terceros países, como Venezuela, Irán, pero sobre todo los países de Medio Oriente. Sin embargo, la capacidad sin utilizar de los mismos ha ido disminuyendo, en parte porque los países no quieren, como ya les comenté, no querían volcar mucha producción y volver a hacer una bajada de precios, y también, de vuelta, por la falta de inversión en los años previos. En particular, bueno, el más importante es Arabia Saudita, y por ahora no parece muy inclinado a abrir la canilla, digamos. A pesar de lo anterior, se ha hablado de ciertas restricciones de movilidad en China, ¿no? Por algunos brotes de COVID que siguen apareciendo, y también los altos precios y otras repercusiones, ¿no? de este conflicto han llevado a pensar en que hay una incipiente recesión mundial o un enlentecimiento del crecimiento, que hacen pensar que la demanda mundial va a verse afectada a la baja, con lo cual podemos decir que el mercado de crudo está, digamos, relativamente balanceado, y esto lo podemos ver en el nivel de precios, que actualmente está alrededor de $100 por barril. Por supuesto que es un valor elevado, pero ya hemos tenido valores de estos en el pasado, ¿verdad? Sin embargo, pasa algo distinto con los refinados del petróleo, que como vimos, la capacidad de refinación venía cerrando en los países desarrollados debido a la perspectiva negativa, ¿no? Respecto a la demanda, la transición, el pico de demanda del petróleo, a lo cual se sumaba una creciente participación de los biocombustibles. Entonces, bueno, esta diapositiva muestra cómo este cierre iba a ser cubierto por la puesta en marcha de refinerías en Medio Oriente, Lejano Oriente y África, pero la pandemia enlenteció, obviamente, como todas esas obras, y las mismas siguen adelante, pero está demorada su puesta en marcha. Pero hablamos de que no solo Rusia exportaba crudo, también suministraba al comienzo de esta crisis el 40% del gasoil que importaba Europa, y así como otros productos como filoil y nafta. Esto debido a que las refinerías rusas tienen baja conversión. Entonces, con las sanciones autoimpuestas, digamos, por Europa para sí, o más bien por los países de la OTAN, junto con un incremento de la demanda de gasoil, probablemente para movilidad en las operaciones de guerra, el comercio de gasoil se redujo desde Rusia, y esto dejó un hueco en lo que era la capacidad de producción de gasoil a nivel mundial. Otro problema es el gas natural, en el cual no vamos a entrar en detalle, pero el suministro de gas natural ruso es el 30% del gas natural europeo, esto incluyendo la producción propia europea. Por distintos motivos, como el mecanismo de pago o supuestos problemas de producción que ha tenido Rusia, le han ido restringiendo el flujo de gas a Europa, que como todos los países tienen estacionalidad en invierno, y siendo ahora verano, tienen que acumular en sus inventarios para poder dar el pico de demanda del invierno. Y el precio del gas natural refleja toda esta situación. La disminución del suministro del gas ruso requiere que haya más gas importado vía gas natural licuado, LNG. Como vemos, el precio muestra mucha volatilidad, e incluso en equivalente energético aumentó mucho más de lo que aumentó el crudo.
Bueno, en esta gráfica tenemos el precio del petróleo en la línea más naranja, el precio internacional de la gasolina en amarillito, y en celeste el precio del gasoil. Como vemos, en el mercado internacional, usualmente el precio de la gasolina y el gasoil es mayor que el del crudo, porque bueno, el margen de refinación tiene que ser positivo para que haya refinerías que refinan, ¿no? Pero acá podemos ver que como el gasoil es un combustible parcialmente sustitutivo del gas natural en turbinas y en quemadores, la demanda de gasoil, junto con el problema en la oferta, vemos que empieza a quedar en evidencia a través del precio, ¿no? También pasa que subió el precio de las commodities agrícolas y eso promueve una mayor producción agropecuaria en otros países, en terceros países, y por lo tanto más consumo, ¿no? Entonces, vemos que después de la invasión de Rusia a Ucrania, ha habido un salto muy importante de precio y el mismo no ha bajado porque hay un techo en la capacidad de producción de las refinerías. En cuanto a la gasolina, Rusia exporta muy poco. Inicialmente se dio un encarecimiento en la víspera de lo que se llama la driving season, que es a partir de julio comienzan, digamos, las vacaciones, y vemos que se da un efecto similar al gasoil. La demanda de gasolina en Estados Unidos está aumentando porque los consumidores se han volcado más al transporte en automóvil que antes, incluso para irse de vacaciones. Puede ser por desconfianza del avión, por problemas que ha tenido la industria de la aviación, y también puede ser por menor poder adquisitivo debido a la inflación que está afectando a Estados Unidos y a muchos países, ¿no? Lo mismo sucede con otras economías que también están incrementando la movilidad. Entonces, resultado de todo esto, se ve que hay bajos inventarios en Estados Unidos y en Europa de gasolina y gasoil, mientras que los inventarios de petróleo no están bajos, pero no tan bajos. Entonces, resumiendo, vemos que el petróleo es un mercado que está medianamente balanceado, podría tener una solución medianamente rápida si algunos países clave incrementaran su producción, pero no se ve que haya un incremento sensible de la producción de gasoil y de gasolina hasta que estas grandes refinerías se pongan en línea en 1 o 2 años, o bueno, haya una caída de la demanda, ¿no? Ventura, no sé si a los demás les pasó lo mismo que a mí. Nos has dado muchísima información, que está buenísima. Y lo que querés decir es que el mercado del petróleo está más o menos balanceado, pero que no hay suficiente capacidad de refinación y por eso el gasoil y las gasolinas están más caros. Exacto. Si miramos la gráfica, vemos que teniendo en cuenta la relación como histórica que había entre el precio del gasoil y el crudo, sería equivalente a que el Brent costase $165 por barril en vez de 122, que fue lo que el precio promedio del Brent en el mes de junio. Como dijimos, en el caso del gasoil, su demanda es mayor porque está siendo utilizado como sustituto parcial del gas natural y como insumo de mayor producción agropecuaria. Estamos focalizando acá en el mercado de petróleo, pero en estos momentos el mercado con mayor problema es el de gas natural, que indirectamente está afectando al petróleo. El del gas natural es un problema más focalizado en Europa, pero que repercute con el precio del gas natural licuado internacional y con el precio internacional del gasoil.
Buenísimo. Y respecto a las refinerías, los que cerraron las refinerías, ¿pueden estar lamentándose porque ahora podrían estar ganando mucho dinero? Bueno, sí, las refinerías que están operando, sí, están teniendo, como vimos en la diapositiva anterior, márgenes excelentes, digamos. Sin embargo, vuelvo sobre el tema de los ciclos largos de inversión. Poner en marcha una refinería es algo complejo, costoso, y su retorno se debe dar a lo largo de muchos años, 20 años, por ejemplo, y nadie piensa que la situación actual dure tanto tiempo, ¿no? Buenísimo. Bueno, buenísimo. Nos gustaría preguntar, ¿no?, a todos qué opinan al respecto bueno, de este conflicto. Entonces, vamos a intentar, a ver, reiniciar acá una votación. ¿Sí? Bueno, ahí nos gustaría que opinen sobre este conflicto bélico. ¿Cuánto tiempo cree cada uno de ustedes que durará el conflicto? Si menos de 6 meses, entre 6 meses y un año, o más de un año. A ver, ¿cuántos tenemos? 46 participantes. Lo que le queda de conflicto sería, perdón, de aquí a 6 meses. Exacto, sí, exacto. Lo que durará a partir de ahora, sí. A ver, estamos en 46 participantes, van votando 35. Esperamos un poquito más a ver si votamos todos. Para finalizar la votación, vamos 38. 38, y parece que se quedó por ahí. 39, gracias. 40, gracias. Voy a dejar de compartir tu pantalla, Ventura. A ver si ahora podemos... 40 de 43. Así que vamos a finalizar la votación y a ver si podemos compartir los resultados con todos. ¿Pueden ver ahí los resultados todos? ¿Ventura? ¿Sí? Sí, sí, yo veo, yo veo. Se ve. Bueno, o sea que un 30%, menos de 6 meses, un 45% entre 6 meses y 12, y un 25% más de un año. Ventura, ¿querés comentar algo al respecto? Parece que están bastante divididas las previsiones, ¿no? Sí. Bueno, los analistas del mercado han ido cambiando su idea y se prevé que, digamos, la repercusión de este conflicto bélico, que es en realidad lo que nos atañe acá, va a durar entre 6 meses y un año. Eso es lo que en general uno lee, pero bueno, esto es dinámico, depende, digamos, de lo que hagan, de lo que decidan los líderes mundiales, ¿no? Pero creo que sí, que esto espero que no dure 20 años, ¿no? Pero es comparado con los tiempos que requiere la infraestructura y las decisiones, y las rentabilidades de la industria del petróleo, tanto sea el upstream como el downstream, este problema va a ser más corto, ¿no? Creo que es un poco esa la situación. Bueno, volviendo al tema que nos convocó desde el principio, que arrancamos con esos recortes de prensa, con esos titulares, Ventura, y con toda esta puesta a punto a nivel global que nos hiciste, que es muy buena. Lo que me pregunto ahora es cómo afecta toda esta crisis a Latinoamérica, desde el punto de vista energético. Bien, como comentaba al principio de la exposición, la situación de hoy de América Latina también se debe a una multitud de decisiones, o falta de decisiones,
que se han dado en por lo menos los últimos 10 años, y no digo 5 años porque se ha invertido muy poco en refinación, que tiene un ciclo relativamente más corto, y sí se ha invertido en producción de petróleo, que tiene un ciclo más largo aún. Así que voy a compartir. Ahí está. Bien. Excelente. Ahí está. Yo estoy viendo esto. Ahí está. Entonces, Latinoamérica, como vemos en esta gráfica, que es como un balance, ¿no? Latinoamérica es una región productora de petróleo, es productora de gas, pero sobre todo de petróleo, pero tiene un déficit de refinación. Además, sus refinerías generalmente se construyeron en los años 70, 80, y tienen una configuración relativamente antigua, y no ha habido fuertes expansiones ni mejoras sustanciales en los últimos 10 años. Recordemos que la mayoría de los países tienen empresas nacionales de petróleo, por lo que las inversiones, generalmente en downstream, salen de los tesoros nacionales, lo cual dificulta la decisión de inversión porque evidentemente hay otras prioridades. Por ejemplo, Brasil, en los años 2000, tenía 5 refinerías en carpeta, de las cuales construyó media. Digo media porque era una refinería con 2 trenes de refinación y se construyó uno. Incluso el parque refinador existente ha estado muchas veces con bajas tasas de utilización por distintos motivos, por ejemplo, el parque refinador en Venezuela. En el gráfico vemos que Latinoamérica exporta petróleo que no refina, pero además importa productos destinados al sector transporte y generación de electricidad, que son el gasoil y la gasolina. Perdón. Y exporta, los productos exportados son básicamente fuel oil o productos intermedios no terminados. Entonces, como en general el volumen marginal, el último metro cúbico, digamos, es el que fija el precio de todo el mercado, hay un efecto de tensión entre el precio del volumen importado y el volumen que produce la refinería local, ¿no? Entonces, ¿cómo es esto? ¿Tiene que ver, por ejemplo, con los faltantes de gasoil en Argentina, todo esto que nos estás explicando? Efectivamente, Argentina es un ejemplo de esto, pero es uno más de los que se han dado en el mundo. El precio del gasoil es un componente importante del costo de todas las mercaderías y por lo tanto afecta en la inflación, ¿no? En el caso de Argentina, como muchos países productores de petróleo, tiene un precio subsidiado en el mercado interno, esto es, reparte la renta de producción de petróleo entre los consumidores. Por lo tanto, el gasoil importado, en esta oportunidad, como ya vimos, está mucho más caro de lo habitual, pero al mismo tiempo el gas natural licuado, que ellos también importan, está muy caro, y su demanda aumenta por sustitución y porque hay más actividad agropecuaria debido al mercado internacional y la suba de los precios de las commodities agrícolas, como ya sabemos. Pero en otros países, por ejemplo en Europa, se han tomado medidas también, como disminuir impuestos, o se han dado subsidios a los sectores de la población de menos ingresos para que puedan acceder a comprar los energéticos. Y en Brasil tampoco ha estado exento de problemas. Vemos que el balance que presenté de Argentina y ahora de Brasil en realidad se parecen bastante al promedio de Latinoamérica, ¿no? En Brasil, por ejemplo, el presidente Bolsonaro echó a 2 presidentes de Petrobras al hilo.
casi que en un mes, por elevar, o sea, llevar al precio al público los precios internacionales de gasoil y entonces obviamente generar inflación, ¿no? Bolsonaro pretende que Petrobras use la renta petrolera y el margen de refinación para subsidiar los precios domésticos. El problema es que los precios internacionales no ceden, es necesario importar volúmenes crecientes y las economías post-pandemia están golpeadas por lo que es difícil para los gobiernos poder dar estos subsidios sin endeudarse más, ¿no? Los países que no extraen renta petrolera o no tienen su capacidad de refinación balanceada con la demanda, no tienen amortiguación ninguna respecto a los altos precios, por ejemplo, del GNL. De todas formas, volviendo a Argentina, vemos que la refinación provee una cantidad importante de refinados que tienen y tiene además alta producción de biodiesel, y la importación de GNL, según vemos en esta gráfica, en Argentina es relativamente marginal. O sea que desde el punto de vista energético, Argentina estaría bastante blindada. El problema pasa por la falta de reservas en el sistema financiero y, bueno, otros problemas políticos, ¿no?, que hacen eclosión en estos momentos, ¿no? Clarísimo, Ventura, clarísimo. Nos hiciste una puesta a punto a nivel global, nos hiciste viajar por Latinoamérica, fuimos a Argentina, fuimos a Brasil, y como muchos acá, la pregunta del millón: ¿qué nos podés decir de lo que sucede acá en Uruguay? Bueno, en Uruguay, por ahí ya muchos saben, ¿no?, el gasoil se usa en la generación de electricidad en lugar de gas natural, que no se consigue fácilmente y viene importado desde Argentina, muchas veces a costo marginal, esto es, al precio de LNG o cercano al del LNG. Pero Uruguay tiene un sistema de generación renovable líder en el mundo, por lo que si no hay una sequía, no es necesario generar electricidad con gasoil. Y con respecto al mercado interno, la refinería viene suministrando el mercado nacional, con lo cual se incurre en el costo de importar el crudo, pero puede quedarse con el margen de refinación, que en estos momentos, como ya discutimos, es elevado. Y bueno, para eso es necesario que la refinería tenga elevada utilización, como vimos, ¿no? Así que Qué eso. bueno. Bueno, buenísimo. Muchas gracias, Ventura. Súper clara, súper clara. ¿Te parece si preguntamos a los participantes otra opinión? Bien. Entonces dejo de compartir tu pantalla y ahora vamos a... ahora lo que queremos saber es qué piensa cada uno de ustedes. Vamos a presentar las preguntas. ¿Piensas que los gobiernos podrán aprovechar el boom agroexportador para acelerar la transición? Y las respuestas posibles tenemos sí, no, o no estoy seguro o segura. Sí, pensemos en los gobiernos regionales, ¿no? Ahí está. Bien. Cuando hablas de la transición energética hacia los Sí, no sí. renovables, hacia los renovables, perdón. Sí, sí, correcto, correcto. Ah, bien. Gracias por la aclaración, Ventura. A ver quién más se anima a votar. Estamos en 30. 32. ¿Alguno más? ¿Alguno más? 33. 34. Bueno, 35. Damos por finalizada, Ventura, ¿te parece? Para ver. Quedó no? acá.
Vamos a finalizar y vamos a compartir los resultados. Te Bueno, los de dejo, vuelta ahí va. hay bastante equilibrio, un poco menos de equilibrio que en la primera pregunta, ¿no? La mayoría dice que no se va a poder, que los gobiernos no van a poder aprovechar el boom agroexportador para poder invertir, ¿no? en la transición energética de los países, que bueno, a su vez, evidentemente esto los blindaría fuertemente frente a todo lo que pueda pasar en el mercado de los derivados del petróleo, ¿no? Imagino que estamos pensando que, bueno, un poco lo que comenté, que hay muchas empresas nacionales, se recibe inversión extranjera, pero sobre todo en el upstream, en la producción de petróleo, no tanto en el downstream, y los gobiernos han salido muy golpeados de todo lo que ha sido la pandemia, ¿no? Y es una lástima, pero bueno, es así. Latinoamérica tiene grandes recursos, en todo lo que es solar, en todo lo que es eólico. Argentina, Chile, el desierto de Atacama, hay unas perspectivas fabulosas de generación de electricidad y podría suministrar a toda Latinoamérica, pero bueno, nos enfrentamos con ciertas restricciones estructurales de nuestros países, ¿no? Ese es un poco, creo, si interpreto lo que la gente está pensando, ¿no? Bueno, muchas gracias a todos por votar y estamos llegando al final de este encuentro y bueno, a mí lo que me gustaría, Ventura, es que nos pongas ahora, nos hagas una puesta a punto de qué podemos esperar a futuro con esta guerra, con los precios del petróleo, con la transición energética. ¿Qué nos podés decir? Bueno, evidentemente se abren muchas incógnitas y podríamos hablar un montón, pero voy a tratar de pasar unos puntos en particular, ¿no? Se ve que la situación en el mercado del petróleo no es hasta el momento tan compleja como es en el mercado de los derivados, la gasolina y el gasoil. Por lo tanto, para que se dé una baja en los precios, se necesita una reducción de la demanda o una ampliación de la oferta, o las dos cosas, ¿no? La reducción de la demanda podría provenir de una recesión mundial, de una baja del sector industrial y del transporte de carga, lo cual no es un buen panorama, ¿no? En cuanto a la ampliación de la oferta, descartando un rápido cese de las sanciones a Rusia, habrá que esperar a la entrada de operación de las refinerías estas nuevas, pero aún así no sé si va a cambiar sustancialmente el balance, sobre todo si el gasoil está siendo un combustible sustitutivo del gas natural. Y después, con respecto a la transición energética, en este escenario de uso del petróleo y ahora del gas natural como un arma geopolítica, digamos que tiene un incentivo adicional al que es la lucha contra el cambio climático, ¿no? O sea que los lineamientos de largo plazo de la transición en los países no han cambiado. En la medida que una recesión económica o problemas con las cadenas de suministro no le pongan un freno, se considera que esta es una tendencia robusta y va a continuar. Y al respecto les voy a compartir un gráfico que les hice. Esta es una gráfica que hice yo misma, o sea, fuente Ventura, ¿no? Donde muestro acá la energía primaria, o digamos, cómo se compone la energía primaria, la oferta de energía en el mundo, y vemos que de estas barras apiladas, el 81% es fósil. Sin embargo, si miramos más en detalle, por ejemplo, tenemos el carbón, y el carbón que está destinado a transformación básicamente en electricidad.
Tenemos el petróleo y una pequeña proporción de petróleo que va a transformación. El gas natural y el gas natural que casi en un 50% va a transformación. Luego tenemos la biomasa, una parte pequeña de la cual va a transformación, y las energías que ya están prontas para consumir por definición. La energía nuclear, la energía hidráulica, y acá chiquitito arriba, las renovables puras que casi que ni se ven, ¿no? Entonces, uno puede decir, bueno, con todo lo que se ha hecho con respecto a la energía, a la lucha, digamos, contra el cambio climático, lo que ha avanzado las energías renovables, ¿no? Parece que nos entra una gran desazón, ¿no? Es decir, todo lo que se ha hecho, estamos en nada, ¿no? Si miramos la gráfica, la barra a continuación, que es la energía que se va a consumir, la que está pronta para ser consumida, vemos que la transformación, digamos, de los combustibles fósiles en esto, que es la energía eléctrica, ha sido terriblemente ineficiente. Podemos comparar la altura, digamos, de estas dos barras. Pero si finalmente consideramos la energía útil, o sea, el trabajo, como el trabajo que hace el motor de un auto, o el calor efectivo que nosotros estamos recibiendo en una olla que estemos cocinando, con una calefacción, cuando contabilizamos, porque digamos, la eficiencia de los combustibles fósiles en su uso es muy baja, vemos que el combustible fósil se reduce a un 56%, lo cual por supuesto que es mucho, pero ya estamos hablando de un objetivo mucho más alcanzable, ¿no? Y bueno, por último, la reflexión sobre esta clásica dualidad del petróleo, si es una commodity o es un bien estratégico, ¿no? En el día a día, con un comercio mundial eficiente y desarrollado, hablamos del petróleo y los derivados como una commodity, o sea, un producto estandarizado, sin problemas de oferta y demanda, más allá del precio, ¿no? El que lo puede pagar, lo tiene. Pero ya presentamos también que el mismo ha sido usado como un arma geopolítica, así que más bien tiene un aspecto superficial de commodity y un aspecto profundo de bien estratégico. Y vemos que muchos países están jugados, digamos, a la importación de productos refinados o gas natural, porque es más barato, ¿no? Porque los márgenes de refinación no dan, y esto puede ser así en el corto plazo. Uno puede plantearse si vamos a un mundo menos integrado energéticamente, y creo que no, que la integración energética va a continuar por muchos años, pero tal vez el aspecto del costo de corto plazo no va a ser el factor principal. Probablemente lo que cambie es la dependencia energética puntual con los países socios, y en ese sentido la dependencia se espera que disminuya, que los países traten de disminuir su dependencia con cada país, ¿no? Ventura, muchísimas gracias. Para mostrar hoy. ¿Cómo? Era lo que tenía para mostrar hoy. Para mostrar. Bueno, muchas gracias porque has sido súper clara y has volcado toda tu experiencia y tu calidez de siempre. Muchas gracias. ¿Te parece si leemos las preguntas que hay en el chat, que vi que alguna había? Bueno, ¿Sí? vamos. ¿Te parece? Vamos. Entonces, voy a proceder. No sé cuánto tiempo tenemos, pero sí, cómo no. Bueno, son 19:37, pero utilizamos unos minutos, ¿te parece? Bueno, te voy leyendo. Fernando pregunta, ¿qué tan dependiente es la economía rusa del negocio petróleo y gas? Bueno, no es mi tema de expertise, pero entiendo que tiene una gran dependencia, ¿no? Sin embargo,
digamos, con los precios de las commodities en general, y recordemos que Rusia exporta también metales y es exportador de cereales, o sea que creo que hay una gran dependencia, pero no, no parece poder estar sobrellevando la situación porque, como comenté, realmente se está exportando una cantidad importante de petróleo, ¿no? Entonces Capaz que creo que no, no hay un es, poco más con el tema del gas. capaz que no es el mismo caso que Arabia Saudita, que la dependencia es mucho mayor, ¿no? Exactamente, exactamente. Pero bueno, no es mi tema de expertise, pero claro, al estar relativamente normalizado el flujo de petróleo, bueno, eso es muy importante. Si bien la venta de petróleo se está haciendo con un precio muy descontado, ¿no? Eso es lo que reportan también los reportes del mercado. Ventura, pasamos ahora a otra pregunta que hizo Alejandra. Y nos escribe que en una diapo aparecía China con una importación de 505 e India como segundo, recién con 227. ¿Se espera que crezca el consumo de China mucho más? Pregunta Alejandra. Creo que se estaba refiriendo a los países importadores, ¿no? De petróleo. Eh, Pienso que sí. Creo que sí, que va a seguir aumentando la dependencia de China. Produce petróleo, no así la India, pero la producción en China está estancada o más bien decreciente. O sea que sí, en la medida que es un país que está todavía urbanizándose e industrializándose, sí, va a seguir aumentando probablemente su déficit de petróleo, porque evidentemente hacer la transición energética en China es un poco más difícil que acá en Uruguay. Y bueno, India lo mismo, pero que India no tiene producción de hidrocarburos, y es otra economía que está creciendo fuertemente, ¿no? Sí, la dependencia del petróleo en esos países probablemente siga aumentando. Bueno, te cuento, Ventura, que Claudia dice que le encantó la disertación, que saluda desde Rivera, a Fernando también le encantó, a María Noel, a Nicolai, muy clara como siempre Ventura. Dice, tema que daría para debatir y preguntar varias horas. Gracias a la IQ, dice Nicolai, por generar estas charlas. Bueno, muchas gracias, dice Claudia también. Alfredo también, Ana Laura, a ver si hay alguna otra pregunta. Buenísima la presentación, Gabriela, bueno, todo. Muchas gracias por compartir, Yamandu también, bueno. Parece que no hay más consultas, Ventura, están todos felices, todos contentos, pasaron un buen momento, dedito para arriba, que era la idea, ¿no? Que se lleven un montón de información y que la pasaran bien. Hola, Ricardo. Divino, Ricardo. Son tuyos, Ventura. Bueno, muchísimas gracias. Hice un esfuerzo para tratar de condensar. Sí, evidentemente hay muchísimas cosas para decir del mercado de gas, de cada uno de los derivados del petróleo, de la transición energética relacionada con el petróleo, porque se da en el conjunto, digamos. Pero bueno, es un tiempo acotado que tenemos y bueno, quería transmitirles las ideas más importantes, ¿no? Bueno, gracias, Ventura, y gracias a todos por participar, por estar, por preguntar, y por las cosas lindas que dijeron, Ventura. Y a la IQ, gracias, es verdad, por este espacio, como dijimos al principio. Así que bueno, muchas gracias, estamos en tiempo, cumplimos, Ventura. Una consulta, a ver, Laura, una consulta. Dice Laura, ¿Uruguay tiene pensado aumentar su capacidad de refinar y de invertir en exploración a mediano plazo?
Y es la última aventura. Bueno, con respecto a aumentar la capacidad, digamos, de destilación, o sea, la capacidad de procesamiento de la refinería, no tenemos planes. Pero entiendo que la exploración, que hasta hace relativamente poco había quedado, digamos, en una pausa, se ha vuelto a recibir interés y es un tema que otra vez ha vuelto al tapete. Y bueno, veremos si las empresas que han expresado su interés hacen otro pozo, ¿no? Realmente invierten el dinero arriesgándolo para ver si en la plataforma continental existe una perspectiva, ¿no? Nadie lo sabe, ¿no? Pero bueno, en refinación no está previsto una expansión, sí puede haber un upgrade, o sea, unas mejoras. Pero bueno, también Uruguay pensemos que está envidiablemente posicionado para seguir haciendo la transición, ¿no? En la medida que se baje el precio de las baterías y que eso va a bajar el precio de los automóviles, pero Uruguay está en una posición excelente para hacer la transición de transporte, ¿no? Bueno, muchas gracias. Habíamos dicho de cortar, así que nos mantenemos en esto y nos despedimos. Muchas gracias. Bárbaro. Gracias, Ventura. Muchas Gracias, Ventura.